La porción de la Torá de hoy es Coré y Leslie hizo un gran trabajo leyéndola para nosotros. Pero antes de adentrarnos en ello, comencemos con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque te hemos estado adorando con canciones y danzas. Y con la liturgia ahora, Señor, mientras pasamos a adorarte con tu palabra. Solo te pedimos que cuides de tu palabra para realizarla y cumplirla en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que vengas, Elohim de Dios vivo, y escribe tu palabra en nuestros corazones hoy, que nos ministres vida y luz. Oramos para que nos abras tus escrituras, para que tengamos entendimiento y, Señor, que crezcamos en nuestro caminar contigo. Señor, haz lo que quieras, decimos Elohim. Y haz lo que quieras en nuestras escrituras y nuestro tiempo juntos. Señor, que tu verdad reine en nuestros corazones y en nuestro nombre oramos. Amén. Bueno, muy bien. También quiero saludar a todos nuestros amigos que están viendo en línea. Estamos muy contentos de que te unas a nosotros en línea. Si alguna vez estás en el área de Houston, ven y únete a nosotros para un servicio. Estaremos encantados de contar con usted. Y sabemos que estarás contento de haber estado aquí. Si estás viendo un mensaje grabado, oramos para que este mismo rock, el mismo, lo que está aquí tocará tu corazón y tu vida donde quiera que estés en el mundo hoy. Amén. Bueno, Cor, esta es una de esas secciones que es bastante agradable. Un líder que simplemente se salta. Sería genial tener un orador invitado que hable sobre esto. No es una parte divertida de la rebelión en el campamento. Y mi esposa dice, no hay algo más que puedas predicar. Siento que el Señor dijo porción, así que aquí vamos. Bueno, dice ella, tiene que haber algo más ahí. No hay algo más que puedas sacar de eso. Dije, esto es lo que el Señor puso en mi corazón, así que vamos a por ello y creo. El Señor tiene una buena palabra para nosotros y mientras observamos la parte del recorrido de Corac. Es un desafío en la historia de Israel, pero aún así, el Señor tiene un. Toda escritura es inspirada por Dios y propicia para corrección y reprensión. Y comprensión, y por eso creo que Corocuj es de la misma manera y de hecho tengo derecho. El mensaje de por qué los judíos discuten. Si piensas en el pueblo judío o si has estado viendo la televisión, ya sabes, discutir es cosa de judíos, es decir, eres parte del ADN hasta cierto punto. Y si es una cosa judía, aprendemos discutiendo. Y quiero decir, lo entendemos fielmente, quiero decir. Abraham discute con Dios sobre Sodoma, él va y viene con Dios acerca de salvar a Sodoma. Si hay 50 justos, 40 justos. Y Sara discute con Dios sobre tener un bebé, así que quiero decir que está en el ADN. Moisés discute con Dios y sobre los hijos de Israel, no los extermine. Trazame tu libro Elías Argus con Dios, tú soy el único. El profeta dice que no, que hay 7000 que no han estado más tiempo que yo, ¿sabes? Entonces conoces a Jonás, sabes que él está hablando con Dios si estás. Si vas a salvar a esta gente en Ninava, simplemente me sacarás y tú obtienes la vid que se seca sobre él. Es una cosa judía discutir, y eso es solo con Dios. Y mucho menos entre ellos, así que de hecho, no quiero a ninguna otra persona que realmente tenga toda una serie de libros que recogen todos nuestros argumentos. Se le conoce como el Talmud, quiero decir, que otro grupo mantiene un conjunto de libros que registran todas las discusiones familiares internas. Es la llamada judía, y el tomate es. En gran parte un registro de argumentos por el bien del cielo, de la teología y la libertad. Como caminamos, depende de cómo esté encuadernado, son unos 24 tomos. Cubre 63 tratados o 63 temas en 6 secciones principales y es en gran medida una conversación a lo largo de la historia de los sabios sobre cómo llegamos a esto. ¿Cómo ponemos en práctica las escrituras? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Y los sabios judíos, nuestros sabios judíos nos dicen que en realidad hay dos argumentos. Hay dos tipos de argumentos a favor del pueblo judío, y uno es argumento por el bien del cielo. Argumento por el bien del cielo, y ese es un argumento coser. Eso está permitido, siempre y cuando sea por el bien del cielo, estamos bien. Y si ese es nuestro objetivo, conducirnos a la piedad. Bien, entonces absolutamente, podemos discutir las escrituras. Podemos discutir, cómo vamos a llevarlo a cabo. Pero luego hay otro tipo de argumento. Y ese es un argumento que no es por el bien del cielo. Ese es un argumento que se hace en nombre de la victoria, y ese no. Argumento, eso no está permitido, eso está fuera de la mesa. Y los sabios nos dan el ejemplo de Corac.
Un ejemplo de argumento por el bien de la victoria o argumento que no es por el amor del cielo. Y entonces veamos las escrituras un poco y vamos a recordar algunas verdades aquí. ¿Qué podríamos aprender en la aplicación de la historia de Cookie en Texas? Supongo que lo llamamos sus nombres hebreos. Y lo interesante es que generalmente se traduce como el calvo. Y es otra lección para otro momento, ¿por qué se le llama el calvo? ¿Qué está pasando exactamente ahí? ¿En realidad es físicamente calvo o es? Parece que tal vez haya un tipo de Ariem más espiritual. Está descubierto o calvo en cuanto a que ha rechazado su liderazgo sobre él. Y lo deja en un estado de calvicie o descubrimiento, pero quiero mirar los primeros versículos. Leslie hizo un gran trabajo leyéndonos. Pero el número 1613 y dice: hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, los hijos de Rubén, Datán y Araham. Los hijos de Elab y los hijos de Palid se levantaron contra Moisés, y tomaron 250 hombres de Israel, hombres de renombre que habían sido designados para el concilio, y se reunieron contra Moisés. Y les dijeron: se han extraviado. Toda la comunidad de Israel es santa. Todos ellos, y Aarón está con todos ellos. ¿Por qué, pues, os levantáis sobre la asamblea de todos? Bueno, ese es un gran argumento para la gente. Todo el grupo es sagrado. Ustedes son los que deben ponerse de pie, todos los demás y declararse líderes. Todos somos santos, nosotros somos los campeones del pueblo, somos la voz del gente, todos son santos, entonces ¿por qué se enseñorean de ellos? Y en sus primeros argumentos realmente decían: no necesitamos líderes en absoluto, todos somos santos. Y hasta cierto punto tienen razón, dice el Señor: sed santos como yo soy santo. Se supone que sois una nación santa, sacerdocio real, y ser apartados en el ojo, para que tengan un pedazo de verdad. Y toman su parte de la verdad y la siguen usando. Y quiero decir que suena como un argumento bastante popular. Puedo ver a los políticos siendo elegidos por eso. Y estamos para el pueblo, poder para el pueblo. Y no necesitamos estos líderes porque todos somos santos. Y de hecho hay algo similar en nuestros días y tiempos. Y sucede mucho en las congregaciones. No pensaríamos Cora sigue viva, el espíritu de Corach sigue presente. Digamos hasta cierto punto, y de una manera como lo vemos. Se manifiesta en nuestros días y tiempos como algo sutil. Pero sucede así, le damos un pequeño giro en nuestra generación. Y veo que no salió tan claro como esperaba, así que te lo leeré allí, no necesitamos que nadie nos guíe. Todos podemos escuchar de Tes, todos podemos escuchar de Espíritu Santo. Así que estáis todos bien, todos estamos calificados. Vale, y muchas veces eso viene de Juan, este tipo de malentendido de 1 Juan, así que veamos dónde está ese versículo. ¿De dónde viene y tomar determinación? ¿Es eso realmente lo que dicen las Escrituras? 1 Juan 2:27 de la mañana: en cuanto a vosotros, la unción que recibís de él permanece sobre vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero sus maestros ungidos, pero su unción te enseña acerca de todas las cosas. Y es verdad y no mentira, y justo lo que os es enseñado, permaneced en él. Bueno, ahí vamos, caso abierto y cerrado, tienes la unción, está en ti. No necesitas que nadie te enseñe, su unción te enseña todo acerca de todas las cosas. Así que si nos detuviéramos en ese versículo y lo sacáramos de su contexto, sonaría como que no necesitamos maestros, todos tenemos Espíritu Santo. Todos lo sabemos, todos escuchamos su voz. Pero si ponemos ese versículo nuevamente en su contexto y miramos el versículo anterior, nos dará un poco de claridad al respecto. 1 Juan 2:26 de la mañana. Os he escrito estas cosas acerca de aquellos que intentan engañaros. Así que el contexto es que hay falsos maestros que están llegando. Están tratando de engañarlos. Y él está diciendo que no necesitas a nadie que te ayude a identificar a los falsos maestros. Tienes una unción que te permite reconocer que, y luego incluso le da más contexto en Juan 2:24 de la mañana, pero en cuanto a ti, que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros seguiréis viviendo en el Hijo y en el Padre.
Entonces, ¿qué está diciendo? Te lo han enseñado. Los apóstoles o vuestros maestros ya os han enseñado. Lo has oído desde el principio y permanece en ti. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, entonces seguís viviendo en el Hijo y el Padre, así alguien les enseñó. Tienen la verdad en ellos, y ahora que tienen la verdad en ellos, pueden discernir a los falsos maestros porque ya conocen la verdad. Pero para conocer la verdad, hay que escuchar la verdad. La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. No puedes sentarte solo en una montaña y no tener Biblia y simplemente dijo que el Espíritu Santo me descargó. Así es como terminamos con las sectas. Así es como terminamos con Joseph Smith y otras personas que salen. Todo tipo de cosas locas porque tienen una interpretación privada. El Espíritu me lo mostró. Amigos, si el Espíritu os lo mostró, será mejor que sea en las Escrituras y que sea santo. Si no está de acuerdo con las Escrituras y no es santo, no es del Espíritu Santo. Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, porque conocemos las Escrituras. Él es quien lo escribió y nunca lo contradecirá. Amigos, me encanta escuchar al Espíritu Santo. Creo que todos necesitamos aprender. Escuchar al Espíritu Santo, pero ¿cómo sabes que estás escuchando al Espíritu? Tengo que aprender las Escrituras. Tienes que conocer las Escrituras antes de poder discernir su voz. De lo contrario, no sabes qué voz estás escuchando. Puede que estés escuchando la voz de la pizza que comiste a las 2 de la tarde. Mañana. El Espíritu me despertó a las 3 en punto. Era el Espíritu o el azúcar en la sangre. Te diré cómo puedes discernir si es un espíritu o un azúcar en la sangre. Si después logras volver a dormir, Él le da el sueño a su amada. Si te quedas despierto, podría ser el nivel de azúcar en sangre, podría ser algún otro problema de salud. Ve a ver a tu médico, muchacho, se quedó súper callado. Buse todos son súper espirituales, el Espíritu Santo me despertó a la hora. Oye, quizás quieras ir a hacerte un chequeo con tu médico y asegúrate de no tener ningún otro problema de salud. Tu cuerpo se renueva cada noche, pasa por todo este proceso de reciclaje. Pero si tienes algún problema o sigues despertándote, podría ser el espíritu, es muy probable que tengas salud. Amigos, allá arriba en el sonido azul, debería cambiar a la computadora de mano. Parece que estamos recibiendo mucha estática con tu llamada. Luis, cambiamos. Vamos a intentarlo, si me avisas, vamos a la mano. Suena como ir a la computadora de mano. Así que veamos en realidad hay un concepto en el pensamiento judío que sobre la discusión por el bien del cielo, y así es como se llama. Y sigue a la mayoría. Así que en el pensamiento judío no se trata simplemente de que ninguna escritura se entregue a una interpretación privada. No llegas al final y dices, creo que esto es lo que dicen las escrituras. Tú escuchas lo que otras personas han dicho sobre las Escrituras. Y particularmente las Escrituras nos dicen en Éxodo 23 en 2. Sobre esta cuestión de seguir a la mayoría. Ahora bien, ese texto en particular nos dice que no sigamos a la mayoría si están haciendo el mal. Esa escritura en particular nos dice que si la mayoría se va a hacer el mal y es contradictorio con la palabra de Dios. No caemos en la mayoría, en ese caso seguimos la palabra de Dios. Pero si la mayoría está con la palabra de Dios, según el concepto judío, tienes la obligación de permanecer dentro de la mayoría. Y los discípulos tienen lo mismo, se lo dicen a los líderes de su época. Dicen que tenemos que escoger si vamos a servir, obedecer a Dios o obedecer a los hombres. En ese caso particular, los líderes judíos les decían que contrariamente a la palabra de Dios, y ellos dijeron, no, en ese caso, sus decisiones no son vinculantes para nosotros. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, yo diría que para cada creyente. Si un líder te dice que hagas algo que está fuera de la palabra de Dios, su obligación es con la palabra de Dios, pero existe esta sensación de, ir con la mayoría. La escuela razonativa o yeshiva. Se discute por el bien del cielo, existe esta idea de lidiar con el texto. Pero no tienes derecho a aportar tu propia opinión al respecto. Discutes con la opinión que tienes delante. Puedes añadir cosas a esa opinión y darle matices. Pero ya tienes que estar informado sobre el argumento que tienes delante. Y se necesita humildad para hacer eso, porque reconoce que alguien que ha tenido más educación de la que tú has abordado con la palabra. Ellos han luchado con ello. Me pongo un poco nervioso cuando la gente se sienta junta y dice, ya sabes, vamos a estudiar la Torá y simplemente vamos a compartir lo que creemos que el Espíritu Santo nos está diciendo a cada uno de nosotros. Bueno, está bien, el Espíritu te puede dar una aplicación personal, pero ¿qué dice la Escritura? Sentarse en círculo y compartir todo su opinión sobre la palabra de Dios. No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, estudia para mostrarte a ti mismo. Se dirigió a los obreros que no tienen de qué avergonzarse. Usando bien la palabra de verdad, procura con diligencia presentarte aprobado.
Bueno, estoy aprobado, me dijo la roca. ¿En serio? ¿Fue eso o él? Fue la pizza de anoche. ¿Cómo lo sabemos? No has estudiado, muéstrate aprobado, no tienes idea de griego ni hebreo. Nunca has tomado un curso de teología sistemática, ¿cómo lo sabemos? Sí, el Espíritu puede hablarte, hermosa, pero ¿cómo sabemos que estás en línea? No estás en alguna herejía. Me encanta el hecho de que podamos escuchar de Dios lo que dicen acerca de los mesiánicos. Lo hermoso de ellos es que escuchan de Dios. ¿Qué es lo malo de los mesiánicos? Es que escuchan de Dios. Ya sabes, no puedes superar eso cuando alguien dice, el Espíritu me dijo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo superas? Bueno, si el Espíritu te dio revelación, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Podemos decirnos si no concuerda con el resto de la palabra de Dios. No tengo que ir, no tienes que mirar muy lejos para ver a mis chicos. La locura de la gente viene con todo tipo de cosas que dijeron que el Espíritu me dijo que hiciera. Un líder congregacional se puso de pie frente a la congregación y dijo, el Espíritu me dijo que me divorciara de mi esposa y me casara con esta mujer. Su congregación debería haberse puesto de pie y haber dicho, es una mentira, es una mentira. No estás escuchando al Espíritu, siéntate. Pero este tipo de cosas pasan con demasiada frecuencia y tenemos la obligación de ser administradores de la palabra. Especialmente los líderes, somos responsables de un estándar más alto, dice la Biblia. Porque estamos enseñando las verdades de la palabra. Estoy a favor de que la gente estudie, estoy a favor de que la gente crezca. Pero también tengo cuidado porque he visto muchas cosas locas hechas en nombre del Ruach. Hecho en nombre del Espíritu para que el pueblo judío tenga la toma, es aproximadamente 5.400 páginas de argumentos. Y lo hermoso del argumento es que muestra ambos lados del mismo. Muestra la opinión mayoritaria, muestra la opinión minoritaria, muestra cómo llegamos a esa decisión. Ahora bien, no es exactamente una buena lectura para antes de dormir, lleva unos 7 años terminarla. Ya sabes, dependiendo de tu ritmo de lectura, quédate con tu Biblia por ahora. Que la gente que va a Yeshiva haga el Tom Med. Pero vale la pena, hay una conversación. Hay un respeto dentro del judaísmo por la conversación, por eso no la dejamos correr. A la escritura y tratarla con soltura y rapidez, y hacer que dijera lo que queríamos decir. Hay pautas. Me gusta la forma en que Jonathan Sacks. Rabí Jonathan Sacks, la bendita memoria lo dijo. Si se deja que cada individuo observe la Torá tal como la entiende personalmente, habría tantas versiones del judaísmo como judíos. Lo leeré de nuevo, si queda cada individuo. Observar el Tor tal como él o ella personalmente lo entendía. Ha habido tantas versiones del judaísmo como judíos. Amigos, en realidad solo hay 3 ramas principales del judaísmo. Y el judaísmo ha existido por mucho más tiempo que el cristianismo. El cristianismo tiene cientos de miles de denominaciones, ¿por qué? Cada uno piensa que tiene su propia interpretación de las escrituras. Cada uno empieza la historia de nuevo, todos somos reformadores protestantes. Todos abandonamos cualquier tradición y simplemente nos basamos en las escrituras. Pero esta cita continúa y dice que para tener una sociedad viable, la Torá tuvo que dictar el consenso mayoritario. De los sabios decidirían asuntos de práctica religiosa. Esto unifica a los judíos de todo el mundo y permite la Torá sobrevivir y transmitirse de generación en generación. En realidad, existe una única rama verdadera del judaísmo. Lamento decirlo, lo digo con cuidado y cautela, pero realmente hay. Solo hay un grupo que realmente sostiene las escrituras y ese es el judaísmo ortodoxo. Los demás tienen distintos grados de rechazo de la autoridad de las escrituras. La Reforma lo descarta por completo y lo considera simplemente una tradición. Lamentablemente, los conservadores están siguiendo el mismo camino. Sus decisiones ya no se basan en alguna escritura, es una historia, es una tradición. Así que realmente solo una rama, el cristianismo, cientos de miles, el judaísmo uno. ¿Por qué? ¿Por qué esta insistencia en no se trata de demostrar lo sabio que eres, en las escrituras luchando por tu reputación o tu honor. Y los sabios dieron el ejemplo de Corá, su argumento no era por el bien del cielo. Su argumento era por su propio honor.
Pero los argumentos por el bien del cielo no son un intento para obtener posición o poder de esto o demostrar cuánto sé. Estamos tratando de llegar a la verdad, y los sabios simplemente se enfadan con el rabino de Halal Shami. Vivían los rabinos El y Shami. En la generación anterior a Yeshua y había muchas similitudes, especialmente a muchas de las enseñanzas de Yeshua, pero lo dijeron los discípulos en última instancia. Los sabios dijeron que fuéramos con él. Había dos escuelas de pensamiento diferentes. La escuela, la casa de Halal y la casa de Shamiem, y discutieron sobre la halajá. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Al final los sabios dijeron que íbamos con la escuela Halal. ¿Por qué? Porque los discípulos de Hal eran amigables y pacientes y trataron a todos con respeto. Y cuando enseñaban a Hal, enseñaban a los demás enseñanzas de Beshamim así como sus propias enseñanzas. Así que ellos harían las enseñanzas de Beit Shamim así como las suyas propias y le darían honor a las enseñanzas de Beit Shamim. Dicen que así es como lo ve la casa de Beit Shamim. Pero lo vemos diferente por eso. Y finalmente los sabios dijeron, vamos a la casa de Leel, porque están mostrando a ambos lados el argumento para nosotros. Bueno, ese es un breve y rápido resumen del argumento por el bien del cielo. Podemos sentarnos y hablar sobre las escrituras y me encanta sentarme y hablar sobre las escrituras. Es hermoso, pero creo que es prudente decir que no lo sabemos en absoluto. Y sí, tenemos el espíritu, pero incluso en eso estamos limitados. Todavía hay terreno escritural que estudiar para mostrarse aprobado. No significa que no podamos sentarnos y hablar sobre las escrituras. Tengamos cuidado al decir simplemente que nuestra versión es correcta, porque el Espíritu Santo te mostró que es correcto. El Espíritu Santo puede darte ideas, es hermoso, puede darte instrucciones personales. Pero ten cuidado al pensar que tu versión es la correcta, y alguien más está equivocado porque el Espíritu Santo te lo mostró. Se alinea bien con el resto de las escrituras. Se alinea con el resto de la comprensión histórica de las escrituras sin escritura. Se da a la interpretación privada. No tenemos la capacidad de simplemente decir, Dios me acaba de mostrar y es mi propia revelación. Lo opuesto de argumentar por el bien del cielo es argumentar por el bien de la victoria. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con eso, si has tenido hermanos. Ya sea que hayas estado casado o hayas estado en un lugar de trabajo, eso aparece con frecuencia. Y me gusta la forma en que Jonathan Sacks define eso. Él dice que un argumento por el bien de la victoria es impulsados por motivos ocultos como el honor y el perdedor en tal discusión sentirá el dolor de la derrota y les resulta difícil aceptarlo porque su objetivo del alma no se ha logrado. Así que si estás discutiendo por el bien de la victoria, estás buscando ganar la discusión. Y desafortunadamente en nuestros días el argumento va más allá de los hechos. El argumento y las personas que no pueden ganar la discusión basándose en los hechos, la lógica y la razón comienzan a atacar a su oponente. ¿Cuántos presidentes? ¿A qué debates has asistido y en lugar de hablar realmente sobre los temas? Al final termina siendo una campaña de insultos contra el oponente. Ese es el nivel más bajo de argumento que puedes tener. No estamos hablando de lógica, no estamos hablando de razón, no estamos hablando de la falacia de cómo la gente llegó allí, empezamos a atacar a la persona. Eso es un argumento de muy bajo nivel, definitivamente es discutir por el bien de la victoria. Y no es escritural, solo dice que eso es muy bajo, cualquiera puede hacerlo. Eso no es discutir por el bien del cielo, y en realidad eso no es discutir cosas. Los sabios dicen que uno está proscrito. Si estás discutiendo solo para enfatizar tu punto o simplemente para mantener tu posición o acariciar tu águila o cualquiera que sea tu motivación, si no es para que Dios reciba gloria, es un argumento inapropiado y está prohibido, no tiene cabida. Así que veamos el argumento con Corá y eche un vistazo a cómo nos lo dicen los sabios. ¿Quieres ver un ejemplo de cómo argumentar a favor de por el bien de la victoria o discutir no por el bien del cielo? Mira a Cora, así que aquí vamos, hagamos un viaje a través del capítulo 16 de Números. Comenzando en el versículo 8 hasta el 11. Dijo también Moisés a Corac, oíd ahora, hijos de Leví, no es suficiente que el Dios de Israel te haya apartado de la comunidad de Israel para acercaros a él, para hacer la obra del tabernáculo de Aldino, para estar delante de la comunidad y ministrarlos. Así que te acercó a ti junto con todos tus hermanos los hijos de Leví. Pero también estás buscando el sacerdocio. Por eso tú y todos tus seguidores se están uniendo contra Adonai. ¿Quién es, pues, Aarón, para que murmuréis contra él? Así que recuerda, el argumento de Corá era, todos somos santos, todo el pueblo de Dios es santo, no necesitamos líderes. Pero Moisés llega al corazón del asunto. No, Corac, no intentes decir que estás haciendo esto por todo el pueblo. Quieres el sacerdocio, eres Leví, te das cuenta que era primo de Moisés. Él tiene estatus, es de la tribu de Leví y de la tribu
Leví, los levitas debían llevar las cosas de Dios. Ellos cuando armaban campamento, desarmaban campamento, eran los levitas los que se encargaban de todo eso. Los Sinim, los hijos de Aarón, también de Leví, pero de la línea de Aarón. Ellos eran los que ministraban en el tabernáculo, y finalmente en el templo. Ellos eran los que hacían los sacrificios y traían el incienso y todo eso. Y esto es lo que está pasando, los hijos de Leví no quieren solo tener el trabajo de cargar. Quieren el trabajo del importante trabajo de estar allí junto al altar o recortando. Mechas, se sentían insuficientes, querían más, y Moisés vio claramente a través de eso. Él dijo, no intentes decir que estás haciendo esto por todo el pueblo de Dios. No es que no quieras líderes, es que los quieres. Ser los líderes, así que vayamos al grano. Quieres ser los chicos, y ese sería mi primer punto sobre la rebelión de Corax. No es que estemos haciendo esto por la gente, queremos ser los líderes. Es una cuestión de orgullo, que continúa en las Escrituras número 16, 12 al 14. Entonces Moisés envió llamar a Datán y a Abiram, hijos de Elab, pero ellos dijeron, no iremos. Es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que fluye con leche y miel solo para matarnos en el desierto, ahora quieres bordo también sobre nosotros. Además, no nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos dio heredades de campos y viñas. ¿Acaso querrías sacarles ahora los ojos a estos hombres? No vendremos, es importante dejar constancia aquí. Estos son los hijos de Rubén, Datán y Birim, los hijos de Eleb. En última instancia, del linaje de Rubén, ni siquiera tuvieron realmente una discusión en esto. Ni siquiera son levitas, así es, cuando la gente no está satisfecha cobran. A lo largo del camino y otras personas se suben a bordo, la miseria ama la compañía. Estos tipos ni siquiera son realmente parte del disco. Pasión, pero algo interesante sobre ellos. Esto es poco después de que la última parte fuera de los informes de los espías. Los 2 que trajeron buen informe, los 10 que trajeron mal informe. Cuando la esperanza se posterga, la Escritura dice que enferma el corazón según Proverbios. Cuando las personas no obtienen lo que esperan. Es fácil ofenderse o decepcionarse. Y es ahí donde necesitamos cuidar nuestro corazón más que en cualquier otro momento. Cuando algo no funciona como esperábamos. Es fácil amargarse o frustrarse con el liderazgo. No es así como esperábamos que esto funcionara. Y ahí están, frustrados, lo entiendo, no pueden entrar a la tierra. Pero eso no fue culpa de Moisés, pero hay un punto clave aquí en esto, Moisés los llama. Pero dicen que no vendremos, digo el segundo punto de Corks Rebellion. No queremos hablar, gente que está en esto por su propia gloria o por sus propios problemas. Cortaron la comunicación. Ahora lo llamamos de todo tipo de maneras en nuestra terminología moderna. Ghosting, ya sabes lo que es ghosting. Generalmente, cuando yo estaba creciendo, no existía el ghosting. Eso tenía algo que ver con Halloween o algo así. Pero ahora el ghosting es algo que realmente pasa, entre todos los jóvenes, sí. Sí, todos nuestros veinteañeros mueven la cabeza. Sí, el ghosting es como cuando le envías un mensaje a alguien y no te responde. Te están ignorando, sabes que recibieron el mensaje. Vieron el texto, pero se niegan a hablar o se niegan. Para devolverle las llamadas a aquellos que tengan más de 20 años. Te están ignorando, no responden, se niegan a hablar. Siempre se puede saber que hay un problema con alguien cuando se apaga. No hablan, la mayoría de las veces el problema es con la persona que no habla. Dios nos llama a venir a razonar juntos, a hablarlo. Otras pautas a eso, no nos gritamos unos a otros, no nos menospreciamos unos a otros. Hay algunas reglas y las abordaré a medida que avancemos en una conversación correcta y respetuosa. Pero aquellos que se cierran y no hablan, generalmente el problema es de ellos. Se ofendieron, se veía venir a kilómetros de distancia, cuando cerraron. Generalmente el problema está en ellos. Puede que encuentren alguna forma de justificarlo, pero en general, la persona que se cierra. Si quieres buscar el problema, ese es un buen lugar para empezar. Se niegan a hablar, avanzando en nuestra escritura. Número 4:41 de la tarde al día siguiente toda la comunidad de Israel murmuró contra Moisés. Y Aarón dijo que mataste a nuestra gente, así que déjame retroceder un poco. Te recuerdo cómo va esta historia si no la has leído, así que Corá y su pandilla hagan esta acusación contra Moisés y Aarón. Están haciendo demasiado, se han tomado demasiadas cosas, todo el pueblo es santo. Moisés dice, está bien, ya sabes que vamos a... Deja que Dios decida a quién sabes que Él ha elegido para guiarte a ti y a tu familia. A 250 personas les gustó. Karok, Él reúne a todo un grupo. Ya sabes, Él no se enfrentó solo uno a uno con Moisés. Reúne a 250 amigos más cercanos para ayudar en esto. Y hasta reclutar a algunos rubenitas para que se sumen a esto. La miseria ama la compañía, y
Tuvieron una turba de linchadores después de Moisés. Entonces Moisés, dile a los ancianos que salgan con sus fuegos y dejemos que Dios decida esto. Y luego el desafío se vuelve aún mayor porque ellos, atacan. Y dicen que tú estás haciendo esto, no Dios, así que ahora es una acusación bastante seria. Este no es Dios, eres tú Moisés, estás haciendo esto por tu cuenta. Entonces Moisés tuvo que pedir la ayuda de Dios y decir, no dejaremos que Dios muestre que esta es realmente su palabra. No estoy inventando los 10 mandamientos. Yo no inventé las reglas aquí, estas son las reglas de Dios. Estas no son mis reglas, y él dice, si estos hombres mueren solo por causas naturales. No es mío, pero si pasa algo sobrenatural. Demostrará que Dios está realmente en esto. Conocemos la historia, la tierra se abre y se traga a Corá y su familia. Un trato bastante serio y Dathan Abiram eso. Quiero decir que el suelo se abre y literalmente se traga vivos a estos tipos. Pero luego también sale fuego del lugar santo y consume a estos otros 250, es una destrucción bastante importante aquí. Y Moisés le dice a Aarón y a sus hijos que tomen el bronce del sensores y golpearlo en láminas y ponerlo encima del altar para que la gente lo recordara. Esto es un asunto serio. Tenga cuidado al decir que los líderes no hablan en nombre de Dios. Si no lo son, entonces Dios tiene una forma de encargarse de ello. Pero cuidado con ese tipo de acusaciones, pero luego de todo eso, entonces Corí. El Virum, la tierra se los traga. Sale fuego y consume estos 250, ¿y qué pasa después de eso? Quiero decir, estas son cosas sobrenaturales. ¿Crees que la gente en este momento diría, vale, sí? Parece que Moisés está hablando por Dios. No nos quememos aquí. Pero ¿qué pasa después de todo lo que pasa? 2 milagros sobrenaturales. Al día siguiente, dice toda la comunidad de Israel se queja contra Moisés y Aarón diciendo, mataste a todas las buenas personas, vaya, todavía no lo ven. Así funciona la rebelión, te ciega. Todavía no puedes ver la verdad después de 2 milagros sobrenaturales. Pero realmente muestra el corazón, diría yo, el último punto de la rebelión de Corá. Quizás haya más, pero lo último es que no nos interesa la verdad. Simplemente no nos gustas, quiero decir, ¿de qué otra manera puedes negar eso? Hay 2 milagros serios, pero todavía van tras Moisés. Y realmente llega al corazón, no nos interesa, no nos interesa. La verdad es que no buscamos argumentos por el bien del cielo. Estamos buscando argumentos para obtener la victoria, y simplemente no nos gustas, Moisés. Y lo entiendo, yo también podría estar un poco frustrado con ese tipo. Él te sacó al desierto, mientras buscabas la tierra prometida. Te dice que no puedes entrar, te vas a desquitar, no podemos escribirle una carta a Dios. Así que vamos a deshacernos de Moisés, él es el tipo que nos metió en esto. Pero no les interesa la verdad. No les interesa el argumento por el bien del cielo, les interesa el bien. Sacando a Moisés, simplemente no les gusta Moisés. Entonces, veamos y comparemos estos. Si vamos a discutir por el bien del cielo, ¿cómo lo hacemos? Ahora hay motivos legítimos para discutir. Por el bien del cielo y criando Uhum. Si hay un problema, lo hay, Dios nos da formas de resolver conflictos. Están construidos directamente en las Escrituras, y una de las cosas más comunes es cuando las personas se sienten ofendidas o su hermano las ofende y Yeshua nos dio un ejemplo de cómo tratar con eso en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 6, 15 de la tarde al 20 Yeshua dijo ahora si tu hermano peca contra ti ve y muéstrale su falta mientras estás con él a solas sí. Si él te escucha has ganado a tu hermano pero si él no te escucha. Escucha entonces tú pero si no te escucha lleva contigo 1 o 2. Más aún que por boca de 2 o 3 testigos toda palabra será válida. Pero sí. Se niega a escucharlos, díselo a la comunidad del Mesías. Si te niegas incluso a escuchar a la comunidad del Mesías, sean para ti como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que prohibáis en la tierra quedará prohibido en el cielo. Y lo que permitáis en la tierra será permitido en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra acerca de... Están de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que puedan preguntar. Así les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yeshua dice... Este es el contexto, un hermano peca contra ti. Alguien te hace daño, y más que ofenderte. Pecados, alguien te ofende, es bueno usar el mismo proceso. Pero el contexto aquí, alguien ha sido enviado contra ti. O bien, te ofendí, y hay un protocolo que se supone que debemos seguir. Y entonces puse el protocolo en viñetas para hacerlo un poco más fácil. Mateo 18, para usar como resolución de conflictos cuando alguien te ha enviado cartas en tu contra.
Así que el primer paso es hablar con ellos personalmente e individualmente. Ve a ellos y diles, hey, me has ofendido, has enviado contra mí. Yo le pondría el caveat ahí, le pondría un estricto, si es ilegal. Te han hecho daño a ti o a tu propiedad. Bueno, entonces, hay policía y autoridades competentes para eso. Pero esto es más como una ofensa, alguien te ha enviado, pero esto, no hay algo que es necesariamente ilegal y que debe manejarse de esa manera. Si no escuchan eso, entonces dice, toma 1 o 2 testigos contigo. Ni 250 de tus amigos más cercanos, ni la mitad de la congregación, ni todo tu grupo de Ababara. No es tu grupo de club de gira. No son las personas que se sientan al lado del pasillo y van a buscar juntarlos y decir que saben que este tipo realmente está equivocado. No es una línea, no, 2 o 3 personas que son testigos. Tienes 2 o 3 testigos. Tal vez sea necesario orar para saber si esto es realmente algo que se debe abordar. Si la persona no escucha a los 3 testigos, entonces se recurre a la congregación. Descubre cómo llegamos aquí. Muy a menudo, la gente solo mira los hechos y empieza a tomar una decisión a partir de ellos. Demos un paso atrás y veamos cómo llegamos aquí. ¿Qué nos llevó a esto? Y luego podemos analizar la situación y determinar una decisión buena y justa. Aquí es donde Mateo 18 dice que 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí yo en medio. ¿De qué está hablando eso? Ya lo he enseñado antes y probablemente lo hayas oído. Se trata de disciplina corporal, disciplina congregacional. En realidad no se trata de reuniones de oración. Se trata de tomar una decisión sobre qué hacer. Esta persona que no se arrepiente, Dios dice, toma una decisión y yo estaré allí en medio de ti. Y en algunos casos se requiere disciplina congregacional para lograr que una persona se arrepienta. Eso es cualquier cosa, desde obligarlos a renunciar a su puesto, o abandonar el grupo Heiver o el club o el grupo de oración o lo que sea. O tal vez incluso simplemente tener comunión con él, congregación si están en una posición en la que están dañando a las personas. Estos son los pasos para la resolución de conflictos. Hay una manera correcta de argumentar para llegar al cielo y hay un proceso justo para esto. La mayoría de la gente quiere evitarlo y pasar directamente al liderazgo. Esto es lo que me hizo fulano. Mi primera respuesta siempre es: ya hablaste con él. No quiero que hagas eso. Todos quieren que el rabino sea el tipo que le golpee en la cabeza. Ve a hablar con ellos, rabino, ve a tratar con ellos, deja que los ancianos se encarguen de ello. No, la escritura dice que debes ir primero. Todo es parte del proceso. La gente prefiere tener ir y encargarse de ello. Aquí vamos a unirnos todos y atraparlo. Eso no es un argumento por el bien del cielo, es un argumento por el bien de la victoria. No estás tratando de sacar la verdad de esto, solo quieres lastimar a alguien. Eso es exactamente lo que le pasó a Moisés. Moisés, simplemente no nos agradas. Todo lo demás, la cortina de humo, Moisés, no nos gustas y la mayoría de los conflictos se originan donde te metes. Alguien tomó asiento en la amargura, tomó una ofensa de raíz, no la trató adecuadamente. Se convirtió en una supuración y vida y ellos dejan de discutir por el bien del cielo para intentar resolver esto. Argumentar por el bien de la victoria. Solo queremos hacerte pagar, amigos, es impío, es injusto. Y te encuentras en el campamento de Corá si estás involucrado en ello. Amigos, pido que no seamos así, amén. Hay otro método que nos da la Escritura. Hay principios a lo largo de las Escrituras, pero 1 Timoteo 5 nos da los pasos para la resolución de conflictos cuando el liderazgo peca. El primero es un hermano, alguien contra quien la congregación peca. 1 Timoteo 5 habla de cuando el liderazgo peca. Es un camino ligeramente diferente. Si alguien en el liderazgo peca, se notifica al liderazgo de la congregación. No estás obligado a acudir directamente a esa persona. Es una situación diferente. Son líderes, pero es necesario acudir al liderazgo. Y el liderazgo luego necesita investigar la validez de la acusación. ¿Es esto cierto? ¿Cómo llegamos a esto? No solo supongamos y hagamos un juicio. Es necesario pedirle sabiduría a Dios y los ancianos deben investigar a fondo, si no hay testigos de ello. Es solo una acusación falsa, ni siquiera se supone que deba considerarse. Necesita tener al menos 2 o 3 testigos. Si es legítimo, entonces los ancianos deben buscar la restauración según Gálatas 6:1. Se supone que debemos ayudar a reconciliar a esa persona. No significa que los dejemos haciendo lo que están haciendo. Es posible que tengan que dimitir o hacerse a un lado o tal vez necesiten recibir asesoramiento. Sea lo que sea, pero buscamos restaurarlos si el proceso de restauración no funciona. La persona todavía no se arrepiente. Entonces quizás tengamos que aplicar una corrección pública, que podría ser cualquier cosa. Desde hacerlos dimitir hasta disciplinarlos. Excomulgación de la congregación o pérdida de su posición. Así que hay formas justas de apelar. Corac y su banda no aplicaron ninguno de estos caminos justos. Corac debería haber tenido una reunión con Moisés, eso es lo que debería haber hecho.
Moisés no era culpable de nada, no pecó contra el pueblo. Eso es lo que dijo, ni siquiera le he quitado un burro a esta gente. Moisés no había hecho nada, Carl debería haber sido un hombre, se sentó y dijo. Moisés, sabes que estamos pasando por momentos difíciles aquí, creo que estás asumiendo demasiadas responsabilidades. No le interesaba hacerlo porque, no le interesaba discutir por el bien del cielo. Le interesaba argumentar por su propio bien, argumentar por el bien de la victoria. Él y Moisés deberían haberse sentado juntos. Si no se pudo resolver, era legítimo, vale, lleva 2 personas contigo. Datán y Abiram no tuvieron nada que ver con eso, son de los hijos de Rubén. Así que Kark, estás equivocado, tienes los 2 testigos equivocados. Consigue otros 2 levitas que se ofendan por esto. Ven a hablar con Moisés sobre sus problemas, está mal, luego vamos a los 250. Si Moisés todavía está fuera de orden, entonces lo tomamos como 250. ¿Ves cómo Corá empezó directamente desde 0? Hasta 60 sin pasar por los otros 3 primeros pasos. Pero Cog no está solo en eso, sucede una y otra vez en las congregaciones. Y las empresas también, van directo al jefe y denuncian a ese tipo. Ahora primero lo tratas uno a uno. De nuevo, si se trata de liderazgo, es una situación un poco diferente. Pero el 90% de los problemas son con gente en el vello público que no se lleva bien. Ve al uno a uno, sé que es doloroso, sé que es difícil, sé que no quieres hacerlo. Ninguno de nosotros, a quien le gusta el conflicto, lo hace. Pero ahí es donde viene el crecimiento, ven, razonemos juntos, hablemos juntos. Hablemos de esto por el bien del cielo. Eres mi hermano, eres mi hermana, te amo. Sé que te ofendiste y sé que duele, pero hablemoslo. Juntémonos, tomemos un café, conozcamos, necesitamos testigos, los traemos. No lleguemos al punto de discutir por el bien de victoria y es solo uno enfrentado al otro y tratando de mostrar lo correcto. Y, en última instancia, queremos deshacernos de usted. Dios pone a las personas en puestos por una razón, te pone en esta congregación por una razón. Él puso a las personas a tu lado en esta congregación por una razón. Nadie está aquí por accidente, todos están aquí por designio divino. Y me gusta la forma en que dice, vamos a pasar la eternidad juntos. Tal vez podamos ser como los demás ahora. No será fácil en el otro mundo, no puedes quedarte solo hasta ahora. Vaya, tengo una sorpresa para ti, no será más fácil en el otro mundo. Vamos a resolver estas cosas, vamos a razonar juntos. Hablemos, si necesitamos a otras personas, 2 o 3. No una banda entera, no una turba de linchadores, 2 o 3, siempre con el objetivo de la reconciliación. Reconciliaos los unos con los otros tanto como sea posible. No, la persona a la que vas no te va a escuchar. Ya sabes, eso te libera hasta cierto punto. Tú has hecho todo lo posible de tu parte. Pero la mayoría de la gente lo cortocircuita, lo apaga y no quiere hablar. Digamos que en el 90% de los conflictos que he tenido, la gente se cierra, deja de hablar. Si estuvieran hablando no tendrían por qué venir a mí, pero como dejaron de hablar. Ahí es cuando vienen a mí, aquí estás, sé nuestro portavoz, ve y diles. Fulano hizo esto, y es como, mis hijos. Se lo dicen el uno al otro, supongo que tienen esa edad. Estoy un poco agradecido de que Benjamin lo haga, pero Samuel se mete en muchos problemas. Y, es agradable saber qué está pasando, pero todos nos convertimos en pequeños chismosos. Debías haber visto lo que hicieron, hablaron mal. Diles que te ofendí. Probablemente ni siquiera sabían que lo hicieron. Amigos, cierro con. Ahora bien, ¿por qué los judíos discuten? ¿Por qué nosotros discutimos? Santiago 4 nos dice, ¿de dónde vienen las peleas y los conflictos? ¿De qué peleas y conflictos vienen entre vosotros? No es cierto. De esto, es decir, de tus pasiones que luchan dentro de ti. Partes de tu cuerpo, y continúa y después da toda esta lista de pecados. La mayoría de las veces nuestros argumentos vienen del lugar equivocado. No estamos discutiendo por el bien del cielo. Discutimos para tener razón, discutimos para obtener la victoria, es nuestro orgullo, es nuestro ego. Sabes que lo único que puedes ofender es tu orgullo. Tu ego, si estás muerto para el Mesías, no puedes ofender a una persona muerta. ¿Alguna vez has visto a alguien en un ataúd? No, no es algo muy judío tener un ataúd abierto, pero en los círculos cristianos tienen visiones abiertas. No puedes ofender a esa persona. Estás muerto a las ofensas, no puedes ofender a una persona muerta. Si moriste con el Mesías realmente no puedes ofenderte. Solo tu orgullo puede ser ofendido. Y nuestras oraciones judías oramos, que mi alma sea como polvo bajo todo. ¿Qué significa eso de que somos un felpudo que siempre puede caminar sobre nosotros? No, significa que no nos ofendemos.
Si todavía nos ofendemos, no estamos muertos. Ahora, no estoy hablando de ser violada, eso es otra cosa. Recuerden, dije, si hay abuso, si hay algo que está sucediendo que es ilegal. Injusto, no es de eso de lo que estoy hablando, esas cosas necesitan ser tratadas. Si alguien está lastimando a alguien, debemos ocuparnos de eso. El Thor nos dice que si el toro tiene antecedentes de cornear gente, hay que darle al toro lo mismo que a la persona. Si una persona tiene antecedentes de haber lastimado a otros, no lo hacemos. Solo para tomarlo a la ligera, si alguien anda causando daño en la congregación, tenemos que ocuparnos de eso, por eso tenemos liderazgo para lidiar con ello. Pero la mayoría de las veces nuestros corales o discusiones vienen porque recibimos una ofensa y no actuamos rápidamente para solucionarla. Lo conservamos y se pudrió y se convirtió en algo dentro de nosotros que se volvió feo. En lugar de entrar directamente y cortar el absceso. Solía trabajar en una granja lechera cuando era joven y estaba en la escuela secundaria. Para ganar dinero mientras estaba en la escuela secundaria, las vacas tenían abscesos en las pezuñas. Lo que pasaba es que tenían lesiones y la lesión se curaba en el casco. Pero caminaban cojeando y la única forma de conseguir realmente esa vaca. Para curarse de eso habría que entrar con un pico o un cuchillo y agacharse. Donde quiera que estuviera esa herida, donde sea que estuviera ese menino ahí dentro, lo meten y lo sacan. Y una vez que eso sucedió, la vaca se curó de inmediato. Ya no había más cojera y todo eso. Inmediatamente una vez que esa presión de ese absceso que estaba allí, todo el autobús y asqueroso. Cosas malditas, apestosas y con olor que estaban allí y que se cubrieron con una pezuña nueva. Una vez hecho esto, podrías sentir como si la vaca casi te sonriera porque podría volver a caminar inmediatamente. No más cojear y todo esto inmediatamente. Pero amigos, muchos de nosotros andamos con abscesos que fueron cubiertos con tiempo y con ideas equivocadas y vamos cojeando y todos los demás nos ven cojeando. Deshazte del absceso, llévalo a tu zapato y deja que lo meta con su pico y saque esa cosa. No te sientes ahí y lo guardes, no seas un idiota y dejes que esa cosa se atasque en tu mente. Vida hasta donde vas caminando al Olimpo y ni siquiera lo ves. Él te ha llamado a correr, a ser libre. La mayoría de las veces las personas ni siquiera se dan cuenta de que te han hecho daño y que estás cargando con ello. Lo tienes alrededor y piensas que de alguna manera los estás lastimando al no perdonarlos. Pero eres tú el que sale lastimado. Eres tú el que está haciendo naufragar su vida en el barco. Amigos, es por la libertad que Él nos dijo libres. Libérate de esas cosas, deshazte de los abdominales. Si necesitas hablarlo, háblalo. Si el tiempo ya ha transcurrido, di, Señor, ayúdame a superar esto. Has llamado a Moisés, él es tu hombre, y vas a tratar con él. Si se va, pero no hace falta ser una moneda, no hace falta ser un sacerdote. Dios nos tiene a cada uno de nosotros donde necesitamos estar, y la promoción viene del Señor, así que amigos, oro mientras estudiamos Koroj. Ruego para que no seamos aquellos que discutan por el bien de la victoria. Pero discutiríamos por el bien del cielo, está bien estar en desacuerdo en algunas cosas. Me siento en la mesa allá atrás contigo en mi propio huevo. Y no todos vemos lo mismo en todo. Algunos de ustedes todavía están tratando de convencerme acerca del rapto. Está bien, espero que tengas razón. Algunos de ustedes sienten que alguna vez fueron salvados. Siempre estás a salvo, espero que lo estés. Algunos de ustedes tienen algunas ideas sobre cómo se desarrollarán los tiempos finales. Y yo digo, está bien, espero que lo hagan. Oye, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ninguno de ellos lo está. Cosas direccionales, pero vamos a discutir por el bien del cielo. No solo para ganar la discusión o demostrar lo brillantes que somos. Pero la verdad, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y algunos de ustedes me han enviado algunos puntos excelentes sobre cómo llegaron a esa conclusión. Todavía no estoy del todo ahí contigo, pero al menos seguimos hablando. Y todavía me amas, Esperanza. Seguimos, gracias. Amén, caminemos juntos, discutamos por el bien del cielo. Y una forma de saber si estás discutiendo por el bien del cielo. Si puedes contar el argumento de otra persona, esa es una clave real para escuchar, repítelo. Lo que dijeron, eso es lo que dijo la casa de Elde. Si pudieran, podrían contarle el argumento a sus oponentes. Si estás en una discusión con tu esposa, o tu jefe o alguien con quien no estás de acuerdo, asegúrate de escucharlos correctamente primero. Y una de las mejores maneras de hacerlo es decir, te entendí bien, dijiste esto. Esto es así como lo viste. Amigos, eso es sanador para la mayoría de las personas, solo eso, solo ser escuchado, y realmente escuchado. Con ganas de ser escuchados, ¿o cuántos? Los conflictos podrían resolverse simplemente con eso de escuchar lo suficiente. Y repitiendo lo que dijeron basta para que sepan que ellos saben qué. Ya lo oíste. He estado en tantas resoluciones de conflictos y la gente quiere saltar y coger la fruta. Dije volvamos a la raíz. ¿Cómo llegamos aquí? Probablemente era una cosa pequeña y se convirtió en algo enorme.
Una de las mejores maneras es decir te entendí bien. Es esto, te estoy resumiendo bien, entendí bien los detalles. Eso requiere mucha humildad y le quita calor a la discusión. Y cuando hacemos eso, podemos discutir por el bien del cielo. ¿Alguno de ustedes ha estado casado más de 3 o 5 años? Ya sabes, tenemos nuestra cuota de discusiones, pero nos acercamos más a través de todo esto, y no dejamos de hablar. Dicen que sabes que el matrimonio está en problemas cuando dejan de hablar, cuando dejan de discutir. Es cuando discutimos por el bien del cielo que todos avanzamos. Amén, es bueno, es correcto, puedes darle al Señor una alabanza para Corá en el mensaje.